¿Cómo influye la resurrección de Jesucristo en la vida de todo creyente el día de hoy? La pregunta en la cual vamos a elaborar nuestro mensaje fluye de la porción en Lucas 24, del verso 13 hasta el verso 24, a la cual hemos dado lectura. Y quiero formular la pregunta una vez más para que de esa manera usted pueda pensar en cómo, de qué manera influye, impacta, transforma la resurrección de Jesucristo la vida de todo creyente el día de hoy. La respuesta a esta pregunta podríamos resumirla de la siguiente manera. La resurrección de Jesucristo debe de transformar, debe de impactar la vida de todo creyente el día de hoy, así como transformó el corazón, la mente, las palabras y la adoración de los discípulos. De esa misma manera es como la resurrección de Cristo debe de impactar cada área de nuestra vida. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde es En el camino con Cristo. En el camino con Cristo. ¿Cuál es el título? En el camino con Cristo. La resurrección de Jesucristo no es solo un evento histórico. Cristo no resucitó para marcar una fecha en el calendario. La resurrección de Jesucristo es una verdad viva. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Una verdad viva que transforma, escuche bien, que transforma a quienes creen y caminan con Él. Ese es el efecto que debe de tener el Evangelio en todos aquellos de nosotros que decimos creer en el Cristo resucitado. ¿Los oigo? Los cambios en nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, son evidencia que estamos caminando con el Cristo resucitado. ¿De qué dan evidencia los cambios en nuestra vida? Que estamos caminando con el Cristo resucitado. ¿De qué dan evidencia los cambios en nuestra vida? En Lucas capítulo 24, si usted cerró su Biblia, le ruego que vuelva a abrirla, y si no en su celular, pues espero que usted cargue con su Biblia. Lucas capítulo 24, en Lucas capítulo 24, de los versículos desde el 13 hasta el 52, vemos a dos discípulos en el camino a Emaús. Estos dos discípulos se encuentran abatidos por la muerte de Jesús. Creo que nosotros en algún momento de la vida podemos identificarnos con estos dos discípulos. Nos encontramos abatidos. ¿Cómo nos encontramos? Abatidos. Nos encontramos abatidos por los problemas que se presentan continuamente en nuestro andar, por las dificultades que enfrentamos en el camino. Nos encontramos abatidos. Sin embargo, el Cristo resucitado se les aparece a estos dos discípulos y camina con ellos y los transforma por completo. Qué hermoso que Jesús se aparece en el momento preciso en la vida de estos dos hombres, en el momento exacto en la vida de estos dos hombres, para transformar la vida de estos discípulos. Y Jesús es así.
Jesús se ha aparecido en nuestra vida en el momento preciso para transformar nuestros corazones. Este pasaje en Lucas capítulo 24 revela cómo la resurrección de Jesucristo cambia el tema de las conversaciones. También nos enseña cómo la resurrección de Jesucristo toca lo más profundo de los corazones. Este pasaje en Lucas 24 nos enseña que la resurrección de Cristo es capaz de abrir la mente del ser humano. ¿De qué es capaz la resurrección de Cristo? De abrir la mente del ser humano, para de esa manera darle entendimiento al ser humano. Este pasaje en Lucas 24, ¿cuál es el pasaje? Lucas 24 nos revela que la resurrección de Cristo es capaz de movernos del temor. La resurrección de Cristo es capaz de movernos del temor a la adoración, encendiendo de esa manera pasión en nuestro corazón. Lo primero que quiero señalar a la luz de Lucas 24 a partir del verso 13 es que la resurrección de Cristo influyó en las conversaciones de los discípulos. La resurrección de Jesucristo influyó en las conversaciones de los discípulos. Ponga sus ojos en el verso 14. E iban hablando entre sí. ¿Qué iban haciendo? Hablando. Ellos iban hablando entre sí, continúo leyendo en el verso 14, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos hombres iban hablando de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, del momento en que Jesús fue prendido y fue entregado a juicio. Estos hombres iban hablando de la crucifixión de Jesús. Y ya para este momento ellos van hablando no solamente de la muerte y sepultura de Jesús, van hablando entre ellos. ¿Qué van haciendo? Hablando entre ellos de la resurrección de Cristo. Los discípulos no podían dejar de hablar sobre lo que había pasado. Hago un énfasis, mis amados hermanos, que hablaban de la crucifixión, hablaban de la tumba vacía, y ya hablaban de los rumores de su resurrección. La resurrección había penetrado su diálogo cotidiano. Ellos hablaban de la resurrección de Cristo inmediatamente después de haber escuchado los rumores de que Él había resucitado. Cuando Cristo se une a su conversación, cuando Cristo se une a estos dos discípulos, a la conversación que ellos sostenían, les revela la verdad desde las Escrituras. ¿Desde dónde les revela la verdad? Desde las Escrituras. Escuche, mi amado hermano, escuche, mi amada hermana, cuando nosotros creemos que Cristo ha resucitado, nuestras palabras, nuestras conversaciones reflejan esa esperanza. Cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en la resurrección de Cristo y en la promesa de su regreso, estos hechos dominan nuestras conversaciones. La verdad de la resurrección de Cristo debe estar presente en nuestras conversaciones diarias. ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó y que regresará? Estas son verdades que deben de dominar el tema de nuestras pláticas. Podemos hablar de asuntos de la vida diaria. Podemos hablar de política. Es más, creo que un síntoma de inmadurez por parte nuestra es decir que no podemos hablar de política.
Que no podemos hablar de religión, podemos hablar de política, podemos hablar de ciencia, podemos hablar de economía, podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de religión, prestando atención a la necesidad espiritual de cada persona, canalizando, o sea, llevando esa conversación siempre al Cristo resucitado. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo debe de afectar cómo hablamos en nuestros hogares. La resurrección de Jesucristo debe afectar cómo el esposo se dirige a la esposa. La resurrección de Cristo debe afectar cómo la esposa se dirige al esposo y cómo ambos, si son padres, se dirigen ellos a sus hijos como padres que son creyentes en el Cristo resucitado. La resurrección de Cristo debe de afectar y debe de influir nuestras conversaciones con nuestros conocidos. Sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de estudio en la escuela. La resurrección de Cristo debe de afectar cómo nosotros nos dirigimos y llevamos nuestras conversaciones a nuestros familiares que aún no tienen la esperanza en Jesucristo como el único medio para la salvación. Podemos hablar de todo con ellos, pero teniendo en mente una cosa, al Cristo resucitado que ellos necesitan conocer. Lo segundo que quiero que apreciemos a la luz de Lucas 24 es que la resurrección de Cristo influyó en el corazón de los discípulos. La resurrección de Cristo influyó en el corazón de los discípulos. Versículo 32. Ponga sus ojos en la palabra de Dios en su Biblia. Ponga sus ojos en su Biblia y lea juntamente conmigo el verso 32. Tenemos una pregunta delante de nosotros. No hay pregunta tonta. La pregunta más tonta que usted y yo podamos tener es la que no hacemos. Y los discípulos se hacen una pregunta: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Esta es una pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos de formularnos hoy en día. ¿Arde nuestro corazón por el Cristo resucitado del Evangelio? ¿Arde nuestro corazón por las palabras del Cristo resucitado del Evangelio? El Cristo resucitado, mis amados hermanos y hermanas, no solamente nos informa. El Cristo resucitado no solamente nos llena de información, sino que enciende, dígale al que está al lado suyo, enciende la pasión de nuestro corazón. La presencia del Cristo resucitado y sus palabras provocaron un fuego. ¿Qué provocaron? Provocaron una pasión interior. El desánimo de estos hombres. ¿Cómo estaban estos hombres? Desanimados. Tal vez usted se encuentra desanimado o desanimada en este momento. Escuche las palabras del Cristo resucitado. Provocaron en estos dos hombres una pasión interior. El desánimo se transformó en gozo. Todos, diga al que está al lado suyo, todos tenemos momentos de desánimo. Todos atravesamos por esa etapa en la cual nos encontramos cansados, desesperados, frustrados, desanimados. Todos tenemos momentos de desánimo, pero la presencia viva de Cristo nos da una nueva pasión y propósito. ¿Qué nos da la presencia de Cristo? Y propósito. Si usted se encuentra desanimado en este momento, Jesús le está llamando, mi hermano,
Jesús le está llamando, mi hermana, a que usted ponga sus ojos en Él. A que usted ponga sus ojos en Él. ¿Qué hay que hacer? Poner nuestros ojos en Él. ¿Qué hay que hacer? Poner nuestros ojos en Él. El desánimo se combate poniendo nuestros ojos en Cristo. La mejor medicina para el desánimo es poner nuestros ojos en el Cristo resucitado. Tal vez usted anda por el camino con sus ojos puestos en otras cosas, cuando usted debe de mantener sus ojos puestos no en una cosa, sino en una persona, y es en el Cristo resucitado. Tal vez ya ha sido mucho tiempo. Hoy Jesús te dice, vuelve a mí, vuelve a poner tus ojos en mí, pon tu mente en mí. El Señor nos dice en su palabra que Él es capaz de guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Algo que nos roba la paz es quitar nuestros pensamientos del Cristo resucitado. El corazón de todo creyente. Todos son creyentes aquí. Entonces escuche. El corazón de todo creyente debe de estar ardiendo por Cristo. ¿Cómo debe estar su corazón? Ardiendo por Cristo. ¿Cómo debe estar su corazón? Ardiendo por Cristo. Apasionado por Cristo. Si no está ardiendo por Cristo, si usted no está apasionado por Cristo, es necesario que busque el tiempo para caminar con el Cristo resucitado y pedirle que avive su corazón. Camine con el Cristo resucitado para pedirle que avive en usted el amor y la pasión por Él y por su palabra. Lo tercero que quiero señalar a la luz del capítulo 24 en el Evangelio de Lucas es que la resurrección de Cristo influyó. La resurrección de Cristo influyó en el entendimiento de los discípulos. La resurrección de Cristo influyó en el entendimiento de los discípulos. Versículo 45, por favor ponga sus ojos en la palabra de Dios. Versículo 45, lea juntamente conmigo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué hizo Jesús? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La resurrección de Cristo no solo nos transforma el corazón, sino que también nos transforma la mente. ¿Qué nos transforma? La mente. Jesús ayudó a sus discípulos a ver el plan de Dios en toda la Escritura. La resurrección aclaró lo que antes ellos no entendían. El Cristo resucitado, mis amados hermanos, nos da sabiduría. ¿Qué nos da el Cristo resucitado? Sabiduría para entender el propósito divino y que de esa manera vivamos a la luz del propósito de Dios. Pidamos a Jesús. ¿A quién le vamos a pedir? A Jesús. Pidamos a Jesús que abra nuestra mente para comprender y aplicar su palabra en cada situación de nuestra vida. Para que podamos ser capaces de aplicar la palabra de Dios a cada situación de nuestra vida, es necesario que la leamos, que la estudiemos, que meditemos en ella con una actitud humilde y obediente. ¿Con qué clase de actitud? Humilde y obediente. Tenemos que ser humildes para de esa manera poder ser obedientes. Cuando no estamos siendo obedientes a las palabras del Señor, cuando estamos siendo rebeldes a las palabras del Señor, lo único que estamos dando evidencia es de ser orgullosos. Y eso nos debe de llevar a humillarnos delante del Señor.
Lo cuarto que señalo a la luz de Lucas 24, la resurrección de Cristo influyó en el deseo de adorar y estar con otros creyentes. Escuche bien, la resurrección de Cristo influyó en el deseo de adorar y estar con otros creyentes. Versículos 52 y 53, ahí en Lucas 24, le ruego, sígame en la lectura de la palabra de Dios. Y ellos, ¿quiénes? Los discípulos, ellos. Y ellos, los dos hombres que iban hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, camino a Emaús, que iban camino juntamente con el Cristo resucitado, y ellos, después de haberle adorado, ¿qué hicieron? Le adoraron. La resurrección nos mueve a adorar. La resurrección nos mueve a adorar. ¿A qué nos mueve la resurrección? A adorar. Adorar a Cristo. No adorar a una palmera de coco, ni adorar a un muñeco de palo, ni adorarnos a nosotros mismos. La resurrección de Cristo lleva al creyente a adorar a Cristo, y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando comenzamos a leer en el verso 13, leíamos que ellos iban caminando y hablando de todas las cosas que habían sucedido en Jerusalén. Y decíamos que ellos iban acongojados, que ellos iban entristecidos, que ellos iban desanimados. Pero Jesús tiene el poder para transformar el dolor en gozo. El salmista escribe: has transformado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Y no solamente son movidos a adorar a Jesús, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El encuentro con el Cristo resucitado produjo en estos discípulos el deseo de adorar y el deseo de estar en comunión. ¿Qué produjo? El deseo de adorar y el deseo de permanecer en comunión. ¿Qué produjo? Los discípulos ya no estaban tristes ni escondidos, sino alegres, adorando juntos. La fe en Cristo, la fe en el Cristo resucitado nos mueve a adorar. La fe en el Cristo resucitado nos mueve a buscar la comunidad de fe. Hay algunos que dicen: no es necesario congregarse, basta con que yo me quede en mi casa, ore y lea la Biblia. Les hace falta leer la Biblia. Eso es lo que les hace falta. Sonarán muy espirituales con el argumento, pero son más que carnales. Porque vemos a la luz de Lucas 24, versículos 13 en adelante, a que estos hombres son movidos a adorar en espíritu y en verdad, y son movidos a congregarse, a permanecer juntos con otros creyentes, dando testimonio del poder de la resurrección de Jesús. ¿Los oigo? ¿Habían estado tristes? Sí, habían estado tristes. ¿Habían estado desanimados? Sí, habían estado desanimados, como probablemente te sientes tú en este momento. Necesitamos hacer lo mismo que estos hombres hicieron: poner sus ojos en el Cristo resucitado, para que sea Él quien transforme nuestra vida, para que sea Él quien transforme la perspectiva de nuestro día. Y en lugar de estar desanimados, tristes y dolidos,
Estemos gozosos en el Señor. Caminemos con el Cristo resucitado. ¿Con quién debemos de caminar? Con el Cristo resucitado. ¿Con quién camina usted, mi hermano? ¿Con quién camina usted, mi hermana? A veces me temo que caminamos con el Cristo muerto, con el Cristo que dejaron en la sepultura. Se nos olvida que ese Cristo que murió en la cruz y que fue colocado en la sepultura resucitó y está vivo y está a la derecha del Padre y va a regresar por los suyos. ¿Por quién le va a regresar? Por los suyos. ¿Es usted de Cristo? ¿Le pertenece usted a Cristo por la fe? Asegurémonos de pertenecerle a Cristo por la fe. Caminemos con Él y adorémosle para que nuestro deseo de estar conectados con otros creyentes aumente cada día más. Cuando estamos conectados con Cristo, cuando estamos conectados con Dios el Padre a través de nuestra comunión con Cristo, el deseo a congregarnos aumenta, imposible que disminuya. ¿Los oigo? La misma transformación que vivieron los discípulos es la que Dios quiere obrar en nosotros hoy. La misma transformación que vivieron los discípulos es la que Dios quiere obrar en nosotros hoy. Si crees que Cristo vive, nuestra conversación cambiará. Será Cristo quien dominará el tema de nuestras conversaciones. Si creemos que Cristo vive hoy, nuestro corazón arderá de pasión por el Cristo resucitado. Si creemos que Cristo vive hoy, nuestro entendimiento se abrirá y nuestra vida será una expresión de adoración. Mi amigo, mi amiga, si aún usted no ha confiado en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Qué clase de día es hoy? Hoy es el día para confiar en Cristo. Escuche, Jesús murió por todos nuestros pecados. Él no solamente murió por todos nuestros pecados, Él resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¿Para qué resucitó Jesús? Para darnos vida eterna. Jesús resucitó para darnos vida abundante mientras estamos aquí en esta tierra. Y lo que queremos decir con vida abundante es vida con sentido, vida con dirección, vida con propósito. La salvación no se obtiene por nuestras obras, sino por la gracia de Dios expresada a través de Cristo. Él nos llama. ¿Qué hace? Nos llama. Él nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Mi amigo, mi amiga, Dios le está llamando en este momento a que se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como el único medio para la salvación de su alma. Solo en Él hay perdón. Solo en Él hay transformación. Y solo en Él hay esperanza verdadera. La resurrección de Cristo influye en nuestras conversaciones. La resurrección de Cristo influye en nuestra pasión por el Cristo resucitado. La resurrección de Cristo influye en nuestro entendimiento de las Escrituras. La resurrección de Cristo influye en nuestra vida de adoración al Cristo resucitado y nuestro deseo por permanecer en comunión. Dios nos llama, ¿qué hace Dios? A caminar con Cristo para transformar nuestro corazón. Dios nos llama a responder como los discípulos que hablaban de Cristo. Dios nos llama a que hablemos de Cristo. Dios nos llama a que leamos su palabra para que su palabra encienda la pasión en nuestro corazón. Dios nos llama a que busquemos crecer en su verdad y adoremos con gozo junto con otros creyentes. Hoy, ¿cuándo? Hoy. Diga al que está al lado suyo, hoy, tú y yo
también estamos en un camino, como lo estuvieron los discípulos camino a Emaús. Y Cristo desea caminar con nosotros. Camina con Él cada día. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados.